Muy buenas tardes, mi nombre es Saraí Roa y hoy les voy a hablar sobre qué es las enzimas. Las enzimas es una disciplina centrada en el estudio de la bioquímica, en estudiar las reacciones químicas que catalizan las enzimas. Asimismo, son biomoléculas proteicas o ribonucleicas de tal forma que estudia su metabolismo, su estructura, su cinética, al igual como también de gran aplicación o implicación durante la biotecnología enzimática y los ayudantes de los cofactores y coenzimas. No obstante, nos preguntamos de dónde vienen. En cuanto al origen, se encuentran grandes estudios de dónde proviene esto, pero muchos de estos son experimentos y teorías que han sido y transcurrido por el hombre durante la fermentación de este proceso. Es decir, uno de los que se puede señalar dentro del estudio es al científico Antoine Laurent Lavoisier en 1743 y 1793, en el cual durante sus estudios se dio un proceso en el cual era la fermentación y la putrefacción, en donde obtuvo gran cantidad de azúcar, y esto dio un avance ante la enzimología. No obstante, ya para el siglo XIX contamos también con el científico Brunner, que también obtuvo una evolución en esta ciencia, en el cual obtuvo la reacción química de un compuesto muy similar, es decir, la suspensión de células al exprimir la masa celular, es decir, obtuvo la transformación de un azúcar en alcohol y anhídrido carbónico. Para ese entonces se cuestionó varias teorías, como por ejemplo la de la digestión, que se dice que para ese entonces se trituraban los alimentos y después iban a ser asimibles. Pero no es así, porque en ese entonces, como tal, y a lo largo de la historia y a la actualidad, es un proceso de reacciones químicas que catalizan las enzimas para así poder ser asimibles estos alimentos y poder ser utilizados como nutrientes para el cuerpo de uno, bien sea del hombre o del animal. No obstante, ya para el siglo XIX obtuvimos el nombre como tal de las enzimas, lo cual le dio por nombre Richard Kuhne, mediante que durante estas sustancias y procesos existía la levadura y actuaba como tal dentro de ella. Y dicho aquello, es por eso que se le dio la enzima el nombre. Luego nos encontramos con la enzimología molecular, la cual se trata de analizar una perspectiva bioquímica de las enzimas cuya función de los carbonos en tanto las bacterias y en las plantas. Asimismo, gran desarrollo de la biotecnología en cuanto a los estratos vegetales, que estos los podemos encontrar en los cosméticos, en las industrias alimenticias y en el campo de la química analítica, entre otras más. Aparte de esto, nos vamos con la enzimología de los alimentos, que no es más que nada que la investigación y análisis de proteínas con la capacidad de catalizar las diferentes reacciones que ocurren durante el organismo. Por ejemplo, cuando tenemos una comida, este proceso ha sido llevado varias reacciones químicas para sí mismo, donde se obtienen o influyen varias diferencias, es decir, sus sabores cambian, su aroma, todo esto va cambiando gracias a las reacciones que ha transcurrido el proceso ante la comida, es decir, desde que han sido cosechadas
o cultivadas, estas ya han sido transcurrido un proceso en el cual cambia su aroma, su estructura y su sabor. Pero ya para ese entonces seguía la enzimología de los alimentos. Ahora bien, nos preguntamos de ¿qué es la enzimología? ¿Qué es la enzimología? Como bien ya hemos hablado de la enzimología, que es el estudio. Ahora nos preguntamos ¿qué es la enzimología? La enzimología no es más que nada que son proteínas en el cual actúan como reacciones químicas en las cuales catalizan diferentes compuestos, pero en específico. Esto lo podemos encontrar de manera en el cuerpo, como por decir la sangre, los líquidos intestinales, la boca, en este caso la saliva, y muchos más. Pero estos son uno de los principales y hasta ahora tengo entendido. Además de esto, nos preguntamos cómo sería su estructura. Su estructura, como bien ya hemos hablado de que son proteínas, en este caso son proteínas globulares en cuanto a su estructura, que pueden variar de tamaño. Las enzimas o las reacciones sí pueden variar de tamaño, desde monómeros, de 62 aminoácidos hasta enormes cadenas de 2500 de estas. Sin embargo, durante estas reacciones se pueden unir otras sustancias que pueden ayudar a realizar dicha función o reacción en específica de este metabolismo, como los cofactores y coenzimas, que son otras sustancias que implican y que muchas veces pueden atraer las enzimas para contribuir y dar el efecto buscado de esta reacción. Nos encontramos también con las clasificaciones. Las clasificaciones pueden variar de acuerdo a su reacción específica la cual se quiere obtener. Obtenemos la oxirreductasa, que es una reacción que cataliza la oxidorreducción, que son electrones o átomos de hidrógenos y que estos pasan de un sustrato a otro, como por ejemplo las enzimas deshidrogenasa y oxidasa. Aparte de esto, también dentro de las clasificaciones se encuentran las hidrolasas, que son reacciones que catalizan la hidrólisis, pero estas son rupturas de moléculas orgánicas y moléculas de agua. Un ejemplo son la lactosa. Aparte de esto tenemos la transferasa, que es la reacción química que cataliza una reacción en específica dirigida diferente del hidrógeno, pero pasan de un sustrato a otro. Un ejemplo de esta es las enzimas glucolinasa, que en este proceso ocurren. Tenemos también las liasas, que son reacciones ante la ruptura de una soldadura de un sustrato. Como por ejemplo en las liasas tenemos el acetato de descarboxilasa. En cuanto a otra clasificación serían las isomerasas, que son las reacciones químicas que catalizan en el interconveniente de isómeros, es decir, la transformación de una molécula en una variante geométrica tridimensional. Y por último tenemos las ligasas, que son las reacciones que catalizan específicamente en cuanto a la unión de sustrato, y también mediante se influyen los nucleótidos como el ATP o el GTP. Un ejemplo para esto tenemos las enzimas de pirato descarbonílica. No obstante, nos preguntamos cómo actuarían estas enzimas. Sin embargo, dicha pregunta nos podemos basar en cuanto al actuar puede estar de diferentes formas, pero un acercamiento ante esto sería en cuanto al ambiente, que si nos basamos en los sustratos, este va a variar en cuanto a sus propiedades.
para asimismo obtener un ambiente propicio para que la reacción de las enzimas se pueda producir. Asimismo tenemos también la transición de o sea, que mantiene la reacción química, pero de acuerdo al ambiente que en el cual esté o en el cual se encuentre, para sí mismo esta reacción se pueda producir y dar el efecto. Al igual que también tenemos un aumento ante la alternativa, es decir, durante este recorrido del camino, cierta enzima con el sustrato salta varios pasos ordinarios, de modo que llegue a tiempo y puede dar dicha reacción de manera eficaz y más rápida. Y por último, el aumento de temperatura, que es de acuerdo a la situación de extracción calórica de la temperatura, es decir, dar como un gran avance para sí mismo producir su metabolismo ante dicha reacción y ser de manera más rápida y eficaz. Esto sería en cuanto a cómo actúan las enzimas. Y por último tenemos la importancia, que ya esto sería que de vital importancia y fundamental en la vida, tanto en los organismos, porque gracias a esto da como el funcionamiento del metabolismo, o sea, de sintetizar y canalizar todos esos alimentos, por decir en el caso de la digestión, serían los alimentos, o sea, dar la similitud de poder procesar ese metabolismo y así obtener los nutrientes para el organismo. Esto sería en cuanto a la importancia, que sería de gran amplitud y de vida para ello, y mucho más. En cuanto nos preguntaríamos cuál sería la relación con la medicina veterinaria, sería que en este caso se encuentra en cuanto al tratamiento, diagnóstico y también la producción de medicamentos ante los animales. Un ejemplo sería la digestión, sería en este caso que un trastorno que produzca en la digestión del animal. Entonces, las enzimas trabajarían tanto el tratamiento que se esté dando de modo que no haya tanto daño ante el animal, y de esta forma siendo de gran eficaz para producir las enzimas y dar dicha reacción. Esto sería uno de mis puntos de vista en cuanto a concluir este tema, que fue de gran interés. Muchas gracias por su atención.